La noche puede guardar secretos que la luz del día jamás revelaría. En los rincones más apartados de Guatemala, donde las tradiciones ancestrales se mezclan con la fe cristiana, existen historias que han sido silenciadas por décadas, historias que, como susurros entre las montañas, se han transmitido de generación en generación. Hoy les traigo una de esas historias olvidadas, el ritual maldito de Guatemala, la macabra historia de los Fuentes. Un relato basado en hechos reales ocurridos en 1931, cuando una familia próspera de antigua Guatemala se vio envuelta en una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre la historia de la región. Lo que comenzó como una tradicional celebración navideña terminó convertido en una pesadilla que cobró vidas inocentes y dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de un pueblo. Antes de sumergirnos en esta escalofriante historia, te invito a que te suscribas a La Macabra Historia, el canal donde revelamos los secretos más oscuros que personas reales han vivido, descubierto o sobrevivido. Historias que nos muestran que la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Si te gustan los relatos llenos de misterio y verdades ocultas, activa la campanilla para no perderte ninguno de nuestros videos. Y si conoces a alguien que disfruta de este tipo de contenido, comparte este video para que estas historias olvidadas lleguen a más personas. Y ahora, prepárate para conocer el terrible secreto de la familia Fuentes. Antigua Guatemala, diciembre de 1931. Las calles empedradas reflejaban el brillo de las estrellas mientras las familias se preparaban para las festividades navideñas. Entre las casonas coloniales destacaba la residencia de los Fuentes, una de las familias más respetadas y acaudaladas de la región. Don Rodrigo Fuentes, patriarca de 58 años, había amasado una considerable fortuna gracias a sus extensas plantaciones de café y al comercio con Europa y Estados Unidos. Su esposa, doña Carmela de Fuentes, de 52 años, era conocida por su devoción religiosa y por organizar las más elegantes celebraciones navideñas de la ciudad. El matrimonio tenía 3 hijos: Alejandro, el mayor de 32 años, quien seguía los pasos de su padre en los negocios familiares; Isabel, de 28 años, una joven culta que había estudiado en España y recientemente había regresado a Guatemala; y Mateo, el menor, de 21 años, conocido por su carácter rebelde y su afición por las fiestas. Aquella Navidad de 1931 prometía ser especial. Después de varios años, la familia estaría completa nuevamente. Isabel había vuelto tras 5 años en Madrid, donde había estudiado literatura. Su regreso llenó de alegría a don Rodrigo y doña Carmela, quienes planeaban una celebración digna de la ocasión. Lo que nadie sabía era que Isabel no había regresado sola. Durante su estadía en España, había conocido a Lucía Mendoza, una misteriosa mujer mexicana de 33 años, con quien había entablado una estrecha amistad. Isabel la había invitado a pasar las fiestas con su familia, presentándola como una compañera de estudios. «Mi querida Lucía, te encantará Guatemala, especialmente durante la Navidad», le decía Isabel mientras recorrían el mercado local. «Las tradiciones aquí son únicas. Mezclan lo indígena con lo español de una manera fascinante». Lucía observaba todo con una mirada penetrante y calculadora. Sus ojos oscuros parecían absorber cada detalle de la ciudad colonial, cada rostro, cada edificio. «Estoy ansiosa por conocer esas tradiciones», respondió con una voz suave pero firme, «especialmente las más antiguas». El mercado bullía de actividad. Los vendedores ofrecían frutas tropicales, textiles coloridos y artesanías. En un rincón apartado, un anciano maya vendía hierbas medicinales y objetos rituales. Lucía se detuvo frente a su puesto, examinando con particular interés unas pequeñas figuras talladas en madera oscura. «¿Qué son estas?», preguntó al anciano en un español con acento extranjero. El anciano la miró con recelo antes de responder. «Son guardianes, señora. Protegen el hogar de los espíritus malignos durante el solsticio de invierno». Lucía compró una de las figuras y la guardó cuidadosamente en su bolso.
Isabel no le dio importancia al incidente, pensando que era simple curiosidad por el folclore local. Esa misma noche, durante la cena familiar, don Rodrigo recibió una carta que le hizo fruncir el ceño. Era de uno de sus socios comerciales en Ciudad de México, alertándole sobre unos extraños sucesos ocurridos en haciendas cercanas a la frontera con Guatemala. «Parece que ha habido algunos incidentes desafortunados», comentó don Rodrigo, doblando la carta y guardándola en su chaqueta. Nada de qué preocuparse. Pero su rostro reflejaba inquietud. La carta mencionaba rituales paganos y muertes inexplicables en familias acomodadas. Lo más perturbador era que todos los incidentes habían ocurrido durante la temporada navideña. Mientras tanto, Lucía observaba la interacción familiar con atención, estudiando cada gesto, cada palabra. Sus ojos se detuvieron en el crucifijo de plata que colgaba en la pared principal del comedor. «Qué hermosa pieza», comentó, señalando el crucifijo. «¿Es una reliquia familiar?» «Ha estado en nuestra familia por generaciones», respondió doña Carmela con orgullo. «Dicen que protegió a nuestros antepasados durante los tiempos difíciles de la conquista». «Interesante», murmuró Lucía. «En mi tierra también tenemos objetos que protegen, aunque de manera diferente». El ambiente en la mesa se tensó ligeramente, pero el momento fue interrumpido por la llegada del joven Mateo, quien entró al comedor con evidente estado de embriaguez. «Feliz Navidad adelantada, familia», exclamó tambaleándose hacia su silla. Don Rodrigo lo miró con severidad. «Ya hablaremos de tu comportamiento más tarde, hijo». Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que aquella cena marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de la familia Fuentes, y que la misteriosa invitada, Lucía Mendoza, guardaba un secreto oscuro relacionado con un antiguo ritual que buscaba completar esa Navidad. A medida que se acercaba la Nochebuena, una extraña atmósfera comenzó a envolver la casa de los Fuentes. Los sirvientes susurraban entre ellos sobre ruidos inexplicables durante la noche, pasos en habitaciones vacías, objetos que cambiaban de lugar y, lo más inquietante, el olor a hierbas quemadas que emanaba de la habitación de la invitada. María, la cocinera que llevaba más de 20 años trabajando para la familia, fue la primera en expresar su preocupación a doña Carmela. «Con todo respeto, señora, hay algo extraño con esa mujer mexicana», dijo María persignándose. «Anoche la vi en el jardín, cerca del pozo, murmurando palabras que no entendí. Tenía algo en las manos que brillaba a la luz de la luna». Doña Carmela desestimó sus preocupaciones. «Son supersticiones, María. La señorita Mendoza es una mujer educada, amiga de nuestra Isabel». Pero incluso ella no podía ignorar ciertos detalles perturbadores. 3 días antes de Nochebuena, el retrato familiar que colgaba en la sala principal apareció volteado hacia la pared. Nadie admitió haberlo movido. Esa misma tarde, mientras revisaba los preparativos para la cena navideña, doña Carmela encontró a Lucía en la cocina examinando los ingredientes tradicionales para el ponche de frutas navideño. «¿Puedo ayudarle en algo, señorita Mendoza?», preguntó con cortesía forzada. Lucía sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. Solo admiraba sus especias. «En mi tierra tenemos ingredientes similares, aunque los usamos de forma diferente». «¿A qué se refiere exactamente?». «A veces, lo que alimenta el cuerpo también puede alimentar el espíritu», respondió Lucía enigmáticamente, «o abrir puertas que deberían permanecer cerradas». Antes de que doña Carmela pudiera responder, Isabel entró en la cocina, interrumpiendo la tensa conversación. Parecía pálida y distraída, como si no hubiera dormido bien en días. «Madre, Lucía y yo estamos planeando incorporar algunas tradiciones mexicanas a nuestra celebración, si no te importa», dijo Isabel con una voz que sonaba extrañamente monótona. Doña Carmela notó algo inusual en el comportamiento de su hija. Sus movimientos eran mecánicos, su mirada distante. No parecía la misma Isabel que había regresado de España semanas atrás. Mientras tanto, Alejandro, el hijo mayor, comenzó a investigar por su cuenta a la misteriosa invitada. Su formación en negocios lo había vuelto naturalmente suspicaz,
Y algo en Lucía Mendoza no encajaba. Esa noche, mientras todos dormían, Alejandro entró sigilosamente en la habitación de Lucía durante su ausencia. Lo que encontró lo dejó helado. Bajo la cama había un pequeño altar improvisado con velas negras, hierbas secas y, lo más perturbador, fotografías de cada miembro de la familia Fuentes, marcadas con símbolos extraños. En el centro del altar había un diario con anotaciones en una mezcla de español y lo que parecía ser náhuatl, la antigua lengua de los aztecas. Aunque Alejandro no podía entender todo, algunas frases en español le helaron la sangre. La familia Fuentes será la quinta. El ciclo debe completarse antes del amanecer del día de Navidad. Sus almas alimentarán el ritual como las otras 4 familias lo hicieron. Alejandro estaba copiando apresuradamente algunas páginas cuando escuchó pasos acercándose. Apenas tuvo tiempo de esconder las notas en su chaqueta y salir por el balcón antes de que la puerta se abriera. Desde su escondite vio entrar a Lucía acompañada de Isabel. Su hermana parecía en trance, con la mirada perdida y movimientos rígidos. Lucía cerró la puerta y comenzó a hablarle en voz baja, pasando lo que parecía ser un pendiente de obsidiana frente a sus ojos. «Pronto estaremos listos», susurró Lucía. «La noche de Navidad, cuando la familia esté reunida, completaremos lo que empezamos en México. Este será el 5º y último sacrificio». Isabel asintió mecánicamente. «El 5º sacrificio», repitió con voz hueca. Alejandro contuvo un grito de horror. Su hermana estaba bajo algún tipo de control mental y toda la familia estaba en peligro. Tenía que advertirles, pero ¿quién creería una historia tan descabellada? Decidido a reunir más pruebas, Alejandro se dirigió al estudio de su padre. Recordó la carta que don Rodrigo había recibido días atrás. Si estaba relacionada con estos sacrificios que Lucía mencionaba, podría contener información crucial. Tras buscar en el escritorio, encontró la carta escondida en un compartimento secreto. La información era más perturbadora de lo que imaginaba. 4 familias acaudaladas en México habían sido encontradas muertas en circunstancias misteriosas durante las últimas 4 Navidades. Todas presentaban los mismos signos. Aparentemente, se habían envenenado durante la cena navideña, y en cada escena se habían encontrado símbolos rituales y hierbas quemadas. El más reciente incidente había ocurrido el año anterior en la hacienda de los Valenzuela, cerca de Chiapas. La única sobreviviente había sido una joven sirvienta que describió a una invitada misteriosa que había llegado semanas antes de la tragedia. La descripción coincidía perfectamente con Lucía Mendoza. Ahora, Alejandro entendía el peligro. Su familia sería la 5ª víctima de un macabro ritual, y su propia hermana había sido convertida en cómplice involuntaria. Tenía menos de 2 días para evitar la tragedia. La mañana del 23 de diciembre amaneció inusualmente fría y lluviosa en Antigua Guatemala. Nubes oscuras cubrían el cielo, como si la naturaleza misma presintiera la tragedia que se avecinaba. Alejandro buscó desesperadamente a su padre para compartir sus descubrimientos, pero don Rodrigo había salido temprano a resolver asuntos en la ciudad. Decidió entonces hablar con su hermano menor, Mateo, quien a pesar de su rebeldía siempre había sido perspicaz. Encontró a Mateo en los establos, preparando su caballo para salir. «Necesito hablarte de algo urgente», dijo Alejandro, mostrándole las páginas copiadas del diario de Lucía y la carta que había encontrado. Mateo escuchó con creciente horror la historia que su hermano le contaba. A diferencia de lo que Alejandro esperaba, no mostró incredulidad. «He notado cosas extrañas en Isabel desde que regresó», confesó Mateo. «A veces parece ella misma, pero otras es como si fuera otra persona. Y esa mujer, Lucía, la he visto observándonos durante las comidas como si fuéramos presas». Los hermanos decidieron investigar más a fondo el pasado de Lucía Mendoza. Mateo recordó que uno de sus amigos, un estudiante de antropología en la Universidad de San Carlos, podría ayudarles a entender los símbolos y rituales mencionados en el diario. Mientras cabalgaban hacia la universidad bajo la lluvia incesante,
Alejandro le contó a su hermano otro detalle perturbador que había notado. El crucifijo de plata que ha estado en nuestra familia por generaciones desapareció de la pared esta mañana. Cuando le pregunté a madre, pareció confundida, como si no recordara que alguna vez hubiera estado allí. En la universidad, el profesor Ernesto Vázquez, experto en rituales precolombinos, examinó las notas copiadas por Alejandro con creciente preocupación. Esto parece ser una variante corrupta de un antiguo ritual azteca, explicó, señalando los símbolos. Se llamaba Teocualo, literalmente devorar lo divino. Era un ritual de transferencia de poder donde se creía que al consumir a las víctimas adecuadas, el practicante podía absorber su fuerza vital y longevidad. ¿Víctimas adecuadas?, preguntó Mateo, temiendo la respuesta. Familias enteras, preferiblemente de posición elevada, con linaje puro según sus creencias. El ritual debe completarse con 5 familias a lo largo de 5 ciclos solares, culminando en la noche de Navidad, cuando la influencia cristiana es más fuerte, como una forma de blasfemia. El profesor continuó explicando que, según las anotaciones, Lucía Mendoza podría ser la última descendiente de una línea de sacerdotisas que habían mantenido vivas estas prácticas en secreto durante siglos. Lo más preocupante, añadió el profesor, es la mención de la preparación de los vasos. En estos rituales, las víctimas no eran simplemente asesinadas. Primero debían ser preparadas mediante un lento envenenamiento con ciertas hierbas que abrían su mente a la influencia de la sacerdotisa. Esto explicaría el comportamiento extraño de su hermana y posiblemente de su madre. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Hay alguna forma de revertir esta preparación? La tradición menciona objetos bendecidos como protección. Si su familia posee alguna reliquia religiosa antigua, «El crucifijo de plata», exclamó Mateo. «Por eso lo robó». Los hermanos comprendieron la gravedad de la situación. Debían encontrar el crucifijo robado, que probablemente Lucía planeaba destruir como parte del ritual. Y tenían que evitar que la familia consumiera cualquier alimento o bebida que ella pudiera haber contaminado. Al regresar a la mansión Fuentes, encontraron un ambiente festivo que contrastaba macabramente con sus recién adquiridos conocimientos. La casa estaba decorada para la celebración navideña del día siguiente, y los sirvientes iban y venían preparando los últimos detalles. Don Rodrigo había regresado y conversaba animadamente con Lucía en la sala principal. Isabel estaba sentada junto a ellos, con esa misma mirada distante que Alejandro había notado antes. «¡Ah, mis hijos!», exclamó don Rodrigo al verlos. «Justo hablábamos de la cena de mañana. La señorita Mendoza ha sugerido incorporar una bebida tradicional mexicana al ponche. Suena fascinante». Lucía sonrió a los hermanos. Por un instante, Alejandro creyó ver un destello de reconocimiento en sus ojos, como si supiera exactamente lo que habían descubierto. «Será una Navidad inolvidable», dijo Lucía, sosteniendo lo que parecía ser una pequeña bolsa de hierbas. «He estado preparando este condimento especial durante días. Es una receta familiar muy antigua. ¿Podrán Alejandro y Mateo salvar a su familia del macabro ritual planeado por Lucía? ¿Lograrán encontrar el crucifijo protector antes de que sea demasiado tarde? Si quieres seguir descubriendo los secretos de esta aterradora historia real, no olvides darle like a este video y suscribirte a La Macabra Historia. Activa la campanilla para no perderte ninguna de nuestras espeluznantes historias basadas en hechos reales. Y si conoces a alguien que disfruta de historias de misterio y terror, comparte este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Ahora, continuemos con esta perturbadora historia. La mañana de Nochebuena en Antigua Guatemala amaneció despejada, como si la tormenta del día anterior nunca hubiera existido. Las campanas de las iglesias repicaban anunciando las celebraciones, y en las calles la gente se preparaba para las festividades. En la mansión Fuentes, sin embargo, se libraba una batalla silenciosa. Alejandro y Mateo habían pasado la noche buscando el crucifijo robado sin éxito. Habían registrado discretamente la habitación de Lucía mientras ella desayunaba con la familia,
pero no encontraron nada. El tiempo se agotaba. Debe tenerlo consigo o lo ha escondido en algún lugar que no hemos considerado, susurró Alejandro a su hermano mientras aparentaban revisar los adornos del árbol navideño. Mateo observaba a su madre y a Isabel, quienes ayudaban a los sirvientes con los preparativos de la cena. Ambas parecían moverse con la misma rigidez antinatural, como si fueran marionetas controladas por hilos invisibles. «Mira sus ojos», murmuró Mateo. «Están vacíos». Alejandro asintió con gravedad. El profesor Vázquez dijo que el envenenamiento sería gradual. Probablemente Lucía ha estado poniendo algo en su té o comida durante días. ¿Y padre? No lo sé. Parece normal, pero está pasando mucho tiempo con ella. Debemos evitar que cualquiera de nosotros consuma algo preparado o tocado por Lucía esta noche. Los hermanos decidieron dividirse las tareas. Mateo vigilaría la cocina para asegurarse de que Lucía no adulterara la comida, mientras Alejandro intentaría encontrar el crucifijo. Don Rodrigo entró en el salón, revisando los últimos detalles para la celebración. «Esta noche será especial, hijos. Toda la familia reunida después de tanto tiempo». Alejandro notó algo inquietante en la mirada de su padre, un brillo febril, casi obsesivo. ¿Sería posible que también él estuviera bajo la influencia de Lucía? «Padre, ¿te sientes bien?», preguntó con cautela. Don Rodrigo sonrió de manera extraña. «Nunca he estado mejor, hijo. La señorita Mendoza me ha estado dando un té maravilloso para mis dolores de cabeza. Me siento como un hombre nuevo». El corazón de Alejandro se hundió. Su padre también había sido envenenado. Ahora solo quedaban él y Mateo para detener lo que estaba por suceder. Mientras tanto, en la cocina, Mateo observaba con creciente horror cómo Lucía supervisaba la preparación del ponche tradicional. Cuando nadie miraba, vertió el contenido de una pequeña botella en la bebida, murmurando palabras en un idioma que Mateo no reconoció. María, la cocinera, entró en ese momento y miró con suspicacia a Lucía. La anciana sirvienta, nacida en un pueblo maya cercano, parecía ser la única del personal que desconfiaba instintivamente de la invitada. «Ese ponche es una receta familiar», dijo María con firmeza. «No necesita añadidos». Lucía la miró con frialdad. «Solo le doy un toque mexicano, buena mujer, para honrar mis raíces». María no parecía convencida. Cuando Lucía salió de la cocina, la anciana hizo un gesto a Mateo para que se acercara. «Joven Mateo, hay algo malo con esa mujer», susurró. «Mi abuela era curandera y me enseñó a reconocer las señales. Esa no es una mujer normal, es una Ixtabay, una devoradora de almas». «¿Qué sabes del ritual que está planeando?», preguntó Mateo, sorprendido por la perspicacia de la anciana. «Es un ritual antiguo, prohibido incluso antes de que llegaran los españoles. Busca poder y vida eterna a través del sacrificio de familias enteras». María se persignó nerviosamente. «He visto los signos, las hierbas quemadas, los susurros en la noche, y cómo la señora y la señorita Isabel han cambiado. ¿Sabes algo sobre un crucifijo de plata? Lo ha robado y necesitamos encontrarlo». Los ojos de María se iluminaron con comprensión. El crucifijo bendecido por el obispo durante la conquista es una protección poderosa contra la magia oscura. Si lo ha tomado, lo usará en el ritual para destruirlo. La anciana pensó por un momento. «Hay un lugar donde podría esconderlo, el pozo del jardín trasero. Es profundo y oscuro, perfecto para ocultar objetos sagrados que quieren profanar». Mientras Mateo corría a buscar a su hermano para revisar el pozo, Alejandro había hecho un descubrimiento perturbador en la biblioteca. Entre los libros de su padre, encontró un volumen antiguo sobre rituales mesoamericanos. Al abrirlo, descubrió páginas recién marcadas con la letra de Lucía, detallando los pasos finales del ritual Teocaló. El ritual debía completarse exactamente a medianoche, cuando la Navidad comenzaba oficialmente. La sacerdotisa debía preparar a sus víctimas con un veneno especial que abría sus mentes a su control. Luego, destruir cualquier objeto sagrado que pudiera interferir.
El sacrificio final consistía en que las víctimas bebieran voluntariamente una mezcla letal durante la cena familiar, creyendo que era una celebración. Lo más aterrador era el propósito final. La sacerdotisa no solo absorbería la fuerza vital de sus víctimas, sino que también tomaría la identidad de uno de los miembros de la familia para continuar su existencia en la sociedad, perfectamente camuflada. «Va a suplantar a Isabel», murmuró Alejandro con horror. «Por eso la ha estado controlando más que a los demás». Cuando los hermanos se reunieron en el jardín trasero, la tarde ya caía sobre Antigua Guatemala. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, y desde las casas vecinas llegaban los sonidos de celebración. Según María, el crucifijo podría estar en el pozo, explicó Mateo, mientras bajaban por el sendero de piedra que conducía a la parte más alejada del jardín. El pozo, una estructura antigua de piedra cubierta parcialmente por enredaderas, parecía más siniestro bajo la luz crepuscular. Alejandro ató una cuerda a un cubo y comenzó a descenderlo lentamente, iluminando el interior con una lámpara de aceite. Tras varios intentos, el cubo golpeó algo metálico que no era agua. Algo brillaba en el fondo del pozo, parcialmente sumergido. «Ahí está», exclamó Alejandro, maniobrando el cubo para enganchar el objeto. Después de varios intentos frustrantes, lograron recuperar el crucifijo de plata. Estaba manchado con símbolos extraños pintados con lo que parecía ser sangre seca, y algunas partes mostraban marcas de quemaduras como si Lucía hubiera intentado dañarlo sin éxito. «Ha tratado de profanarlo, pero no lo ha conseguido», dijo Mateo, limpiando cuidadosamente la reliquia familiar. «Debemos darnos prisa», urgió Alejandro, mirando hacia la casa iluminada. «La cena comenzará pronto, y con ella el ritual». Cuando regresaron a la mansión, encontraron que todo estaba preparado para la celebración navideña. El comedor resplandecía con velas y decoraciones tradicionales. La familia ya estaba reunida, incluyendo a Lucía, quien vestía un elegante traje rojo sangre que contrastaba con su piel pálida. Isabel, doña Carmela y don Rodrigo parecían extrañamente serenos, con miradas distantes y sonrisas fijas. Sobre la mesa el ponche tradicional humeaba en una gran ponchera de plata, desprendiendo un aroma dulce, pero con un inquietante subtono amargo. «Ah, mis queridos hijos», exclamó don Rodrigo al verlos entrar. Su voz sonaba mecánica, como si recitara líneas aprendidas. «Justo a tiempo para nuestro brindis familiar». Lucía los observaba con una sonrisa depredadora. Sus ojos se detuvieron en el bulto que Alejandro intentaba ocultar bajo su chaqueta. «¿Qué traes ahí, querido Alejandro?», preguntó con una voz melosa que no ocultaba su amenaza. Antes de que pudiera responder, las campanas de la catedral comenzaron a sonar, anunciando la medianoche. La Navidad había llegado, y con ella, el momento del ritual. Las 12 campanadas resonaron por toda Antigua Guatemala, marcando el inicio de la Navidad. En la mansión Fuentes, cada sonido parecía amplificarse en el tenso silencio del comedor. «Es hora de nuestro brindis familiar», anunció don Rodrigo levantándose mecánicamente. «Como dicta la tradición, beberemos juntos para celebrar el nacimiento del Salvador». Lucía se movió hacia la ponchera de plata, tomando el cucharón para servir la bebida envenenada. Su rostro reflejaba una anticipación casi lujuriosa mientras llenaba las copas de cristal. «Un momento», interrumpió Alejandro, avanzando hacia la mesa con determinación. «Antes del brindis, creo que deberíamos recuperar una tradición familiar que hemos descuidado». Sacó el crucifijo de plata de debajo de su chaqueta, sosteniéndolo en alto. La reacción fue inmediata. Lucía retrocedió bruscamente, derramando parte del ponche. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia y dolor. «Guarda eso», siseó, su voz repentinamente áspera y antinatural. El crucifijo parecía brillar con luz propia bajo la iluminación de las velas. Donde antes había símbolos de sangre y marcas de quemaduras, ahora solo quedaba plata inmaculada, como si la reliquia se hubiera purificado a sí misma. Don Rodrigo, doña Carmela e Isabel miraban el crucifijo con expresiones confusas,
como si estuvieran despertando lentamente de un sueño profundo. «Ese objeto no tiene lugar en nuestra celebración», dijo Lucía, intentando mantener la compostura. «Guardémoslo y procedamos con nuestro brindis». «¿Por qué temes a un simple crucifijo, señorita Mendoza?», preguntó Mateo acercándose a su hermano. «¿O debería llamarte por tu verdadero nombre?». Los ojos de Lucía se oscurecieron hasta parecer pozos sin fondo. Su postura cambió sutilmente, abandonando la fachada de refinamiento que había mantenido durante semanas. «No saben con qué están jugando, niños estúpidos», respondió con una voz que ya no intentaba ocultar su malicia. «Este ritual ha sido preparado durante años. 4 familias antes que ustedes me han alimentado con su esencia. Estoy tan cerca de la inmortalidad que puedo saborearla». Isabel se llevó las manos a la cabeza, como si experimentara un dolor repentino. Sus ojos comenzaron a aclararse, la niebla que los cubría disipándose gradualmente. ¿Qué está pasando?», murmuró, mirando confundida a su alrededor. «Lucía, ¿qué has hecho?». Alejandro se movió cautelosamente alrededor de la mesa, sosteniendo el crucifijo frente a él como un escudo. «Ha estado envenenándonos lentamente, hermana. Te ha usado para infiltrarse en nuestra familia». Don Rodrigo y doña Carmela también comenzaban a mostrar signos de confusión, el control de Lucía debilitándose ante la presencia del objeto sagrado. Lucía, viendo que perdía el dominio sobre la familia, cambió de táctica. Con un movimiento rápido, agarró a Isabel por el cuello, colocando en su garganta lo que parecía ser un pequeño cuchillo ceremonial de obsidiana que había ocultado entre sus ropas. «Bajen ese crucifijo o ella muere ahora mismo», amenazó, sus ojos brillando con una luz antinatural. «El ritual se completará esta noche, con o sin su cooperación». La tensión en el comedor era palpable. Afuera, el viento había comenzado a soplar con fuerza, haciendo crujir las ventanas de la mansión. Las velas parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes. «No permitiré que lastimes a mi hermana», dijo Alejandro con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. En ese momento, la puerta del comedor se abrió de golpe. Era María, la anciana cocinera, sosteniendo un pequeño recipiente de barro. «Atrás, Ixtabay», exclamó la mujer en una mezcla de español y cachiquel, el idioma maya local. «Tu poder no es nada contra la verdadera fe de esta tierra». Lucía giró bruscamente, arrastrando a Isabel consigo. Su rostro mostró un destello de reconocimiento al ver a la anciana. «Tú», siseó, «tu abuela también intentó detenerme en Chiapas el año pasado. Fracasó al igual que tú». «Mi abuela me enseñó cómo combatir a las devoradoras de almas», respondió María con una calma sorprendente. «No soy la sirvienta ignorante que creías». Con un movimiento fluido, María arrojó el contenido del recipiente. Un polvo rojizo que desprendía un fuerte aroma a chile y hierbas amargas, directamente al rostro de Lucía. La reacción fue instantánea y violenta. Lucía soltó a Isabel y se llevó las manos a los ojos, gritando de dolor. Su piel parecía arder donde el polvo había hecho contacto. «Ahora», gritó María a los hermanos, «el crucifijo». Alejandro no dudó. Avanzó rápidamente, sosteniendo el crucifijo de plata frente a Lucía. Al mismo tiempo, Mateo corrió hacia la ponchera y la volcó, derramando el líquido envenenado sobre el mantel. Lucía se retorcía, atrapada entre el polvo ritual de María y el crucifijo que Alejandro sostenía cada vez más cerca. Su hermoso rostro comenzó a transformarse, mostrando momentáneamente una apariencia cadavérica, como si siglos de edad se manifestaran de repente. «Esto no termina aquí», gruñó con una voz que ya no parecía humana. «El ritual puede completarse de otra manera». Con una velocidad sobrenatural, Lucía tomó el cuchillo de obsidiana y en lugar de atacar a alguien, lo clavó en su propio pecho. Una sonrisa macabra se extendió por su rostro mientras la sangre comenzaba a manar de la herida. «Sangre por sangre», susurró. «El sacrificio final». Un viento helado invadió el comedor, apagando todas las velas excepto una. La temperatura descendió dramáticamente, formando vaho en el aliento de todos los presentes.
María comenzó a recitar oraciones en cachiquel, su voz firme mezclándose con el aullido del viento. Alejandro, guiado por un impulso que no podía explicar, presionó el crucifijo contra la herida sangrante de Lucía. Lo que sucedió a continuación desafió toda explicación racional. La sangre que emanaba de Lucía comenzó a hervir al contacto con la plata bendecida. Su cuerpo se tensó en un arco imposible mientras un grito inhumano escapaba de sus labios. 5 ciclos, 5 familias. Fueron sus últimas palabras antes de que su cuerpo se desplomara sobre la mesa. Durante un instante, nadie se movió. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el repique distante de las campanas de la catedral, celebrando el nacimiento de Cristo en la primera hora de Navidad. Don Rodrigo fue el primero en reaccionar, acercándose cautelosamente al cuerpo caído. «¿Está?» Antes de que pudiera terminar la pregunta, el cuerpo de Lucía comenzó a descomponerse ante sus ojos, como si décadas de decadencia ocurrieran en segundos. La piel se arrugó, el cabello se volvió blanco y luego se desprendió, y en cuestión de momentos solo quedaron ropas vacías y un polvo grisáceo donde antes había estado la mujer. Doña Carmela, ahora completamente liberada del control mental, se desmayó ante la horripilante visión. Isabel miraba la escena con ojos desorbitados, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Qué era ella?, susurró Mateo, su voz apenas audible. María, quien parecía ser la única no sorprendida por lo ocurrido, respondió con gravedad. Una nahual, una cambiante. Las leyendas hablan de brujas que pueden cambiar de forma y absorber la esencia vital de sus víctimas para prolongar su existencia. Esta probablemente tenía siglos de edad, manteniéndose viva a través de rituales de sacrificio. Alejandro miró el crucifijo en su mano, ahora manchado con lo que quedaba de la sangre de Lucía. ¿Por qué nuestra familia? ¿Por qué nosotros? El ritual requería 5 familias de sangre pura en 5 Navidades consecutivas, explicó María. Familias con poder e influencia, con lazos fuertes entre sus miembros. La energía de esos lazos es lo que alimentaba su inmortalidad. Don Rodrigo abrazó a Isabel, quien temblaba incontrolablemente. ¿Qué habría pasado si hubiera completado el ritual? Habría tomado la identidad de la señorita Isabel, respondió María. Habría vivido como ella, usando su posición social para preparar futuros rituales. Los cuerpos de ustedes habrían sido encontrados, aparentemente víctimas de un envenenamiento accidental durante la cena navideña. La familia permaneció en silencio, asimilando lo cerca que habían estado de la destrucción. El diario que encontré, recordó Alejandro, mencionaba a otras 4 familias antes que nosotros. María asintió tristemente. Los Valenzuela en Chiapas, los Montejo en Yucatán, los castellanos en Oaxaca y los Domínguez en Veracruz. Todas familias respetadas, todas encontradas muertas durante la Nochebuena en los últimos 4 años. Y en cada caso, una joven desaparecida, añadió Alejandro, comprendiendo finalmente. Una hija que supuestamente había huido o se había suicidado por la culpa, pero que en realidad había sido suplantada por esta criatura. Doña Carmela, recuperando la conciencia, se incorporó lentamente con la ayuda de Mateo. Debemos avisar a las autoridades sobre las otras familias que se sepa la verdad. Don Rodrigo negó con la cabeza. ¿Quién creería esta historia? Nos tomarían por locos. Lo importante es que el ciclo se ha roto, dijo María. El ritual no se completó. Su maldad ha terminado. Mientras la familia intentaba recuperarse del trauma vivido, la única vela que permanecía encendida iluminó el crucifijo de plata que Alejandro aún sostenía. La sangre que lo había manchado había desaparecido, dejando el metal más brillante que nunca, como purificado por la prueba. Afuera, el viento amainó y la noche se tornó tranquila. Las estrellas brillaban con intensidad renovada sobre Antigua Guatemala, como si el universo mismo celebrara la derrota de una antigua maldad. La Navidad de 1931 marcaría para siempre a la familia Fuentes, no como la celebración que habían planeado,
sino como la noche en que enfrentaron a una oscuridad ancestral y sobrevivieron para contar la historia. Una historia que permanecería como un secreto familiar, transmitido en susurros de generación en generación. Una advertencia sobre invitados misteriosos y rituales olvidados. Y sobre todo, un recordatorio del poder de los lazos familiares y la fe frente a las fuerzas más oscuras. Y así concluye el ritual maldito de Guatemala, la macabra historia de los Fuentes. Una historia basada en hechos reales que nos recuerda que algunas tradiciones antiguas esconden secretos que quizás sería mejor dejar enterrados. Si te ha gustado esta escalofriante historia, no olvides darle like, comentar y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para que la macabra historia pueda seguir trayéndote relatos de terror basados en hechos reales de toda Latinoamérica. Suscríbete y activa la campanilla para no perderte ninguna de nuestras historias. ¿Conoces alguna leyenda o suceso macabro de tu región que deberíamos investigar? Déjalo en los comentarios. Agradezco enormemente tu tiempo y compañía durante esta narración. Recuerda que hay historias que nunca deben ser olvidadas, no para revivirlas, sino para aprender de ellas y protegernos de las oscuras fuerzas que acechan en las sombras de nuestro pasado. Nos vemos en la próxima historia macabra. Hasta entonces, cuídate y nunca confíes demasiado en los desconocidos que llegan durante las festividades.